Muy buenos días, jóvenes de sexto semestre. Bienvenidos a su clase de Derecho. Hoy nos vamos a referir a dos temas en específico: las obligaciones y las fuentes de las obligaciones. Comenzamos con explicar qué son las obligaciones desde un punto de vista legal. Se llama obligación la relación jurídica existente entre dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas se llama acreedor, y ésta tiene la facultad de exigir a otra, llamada deudor, y ésta el deber de cumplir una prestación o una abstención. Del concepto mismo de la obligación podemos deducir cuáles son sus elementos. El primero son los sujetos que en ella intervienen. Uno es el acreedor y otro es el deudor, a quienes también se les denomina sujeto activo y sujeto pasivo de la obligación, respectivamente. El otro de los elementos es el objeto. Este es el que constituye la propia materia de la obligación y puede consistir en dar algo, en hacer algo o en no hacer algo. Y el tercer elemento de la obligación es la relación, por virtud de la cual uno de los sujetos está autorizado a exigir y el otro está limitado y constreñido o obligado a cumplir. A continuación, vamos a hablar acerca de las fuentes de la obligación. Bien, las fuentes de la obligación son las actividades o circunstancias que le dan origen y se consideran como fuentes de las obligaciones: 1. Los contratos; 2. Los delitos; 3. La ley; 4. Los cuasi contratos y por último los cuasi delitos. Vamos a hablar acerca de los contratos. Un contrato, como hemos visto, se define como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transferir determinadas obligaciones y derechos. De esta manera, la causa generadora de las obligaciones de un contrato determinado es la voluntad de las partes que intervienen como contratantes. Ahora bien, respecto a los delitos, las personas responsables de los delitos, además de purgar la pena correspondiente, deben reparar el daño causado, restituyendo la cosa obtenida por el delito en los casos en que ello fuera posible, y en caso contrario, pues deben de pagar el precio de la misma. Además, deben cubrir la indemnización que el juez señale por cuanto al daño material y también moral que haya causado a la víctima o a su familia. En cuanto a lo otro, la ley. El contenido de la ley genera obligaciones a cargo de los sujetos que la misma señala. Entre otros tenemos el caso de los padres, cuyo hijo menor de edad que se halle bajo su patria potestad haya cometido algún delito, lo cual acarrea para los padres una obligación de reparar el daño correspondiente. A continuación hablamos acerca de los cuasicontratos. Estos son actos voluntarios y también son lícitos que obligan a las personas que lo realizan a pesar de no haber habido un previo acuerdo de voluntades. Entre las especies de cuasicontratos tenemos 1. La declaración unilateral de voluntad; la gestión de negocios; 3. El pago de lo indebido y por último el enriquecimiento ilícito. Nos referimos a la primera, la declaración unilateral de voluntad. El hecho de ofrecer mercancías al público a determinado precio obliga al dueño a sostener su ofrecimiento.
También otro ejemplo es el hecho de ofrecer una recompensa por medio de anuncio o de hacer promesas al público a favor de quien desempeñe cierto servicio o llene determinada condición, obliga al autor a cumplir lo prometido. En todo caso, que no lo haga, la ley lo obligará. Siguiendo, la gestión de negocios. Esta tiene lugar cuando alguien sin mandato, es decir, sin que alguien se lo haya pedido y sin tener obligación al respecto, se encarga de un asunto ajeno, realizando trámites y gestiones y contrayendo obligaciones en nombre de otro para evitarle perjuicios o procurarle alguna ventaja. Continuando, el pago de lo indebido. Cuando una persona por error hace a otra un pago sin ser su deudor, ocurre lo que se llama pago de lo indebido. En este caso, la persona receptora del pago está obligada a restituirlo. Por último, nos referimos al enriquecimiento ilegítimo. Todo aquel que sin causa legítima se enriquece en perjuicio de otro, está obligado a indemnizarle en su empobrecimiento en la misma medida en que éste se enriqueció. Y por último nos referimos a los cuasidelitos. En la doctrina, el cuasidelito es un hecho que causa un daño patrimonial que se realiza sin la intención de perjudicar, pero que supone una falta de previsión o de cuidado. Como ejemplo, los accidentes de tránsito que solo causan daño patrimonial. El autor de un cuasidelito está obligado a reparar por su cuenta los daños causados. Con esto terminamos el tema de las obligaciones. No olviden enviar sus evidencias y mañana nos vemos en clase en línea para ampliar los temas. Que tengan buena tarde. Cuídense.